Bienvenido a este cautivador viaje a la vida de uno de los líderes y genios militares más influyentes de la historia, Julio César. Julio César nació en una familia noble el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. Su familia afirmaba descender de los antiguos reyes de Roma. Su padre murió cuando él tenía solo 16 años, y Julius se convirtió en cabeza de familia. Esta responsabilidad inicial moldearía su carácter futuro, proporcionándole un fuerte sentido de liderazgo y una ambición impulsora. Después del temprano servicio militar en Asia, Julio fue elegido para un cargo público en Roma. Se hizo un nombre como orador y abogado, defendiendo muchos casos de alto perfil. Además, fue elegido tribuno militar cuando solo tenía 25 años, cargo que le encomendó la realización de los planes del magistrado. Sin embargo, su mandato no estuvo exento de controversia. Sus esfuerzos por forzar el cambio político y sus crecientes ambiciones militares fueron vistos como una amenaza por el Senado. Al aliarse con dos influyentes senadores romanos, Pompeyo y Craso, César pudo asegurar posiciones de poder cada vez mayor. Temiendo que César se volviera demasiado poderoso y ambicioso, el Senado redujo su mando del ejército en la Galia. Reacio a aceptar esta degradación, Julio dirigió su ejército hacia Roma. Esto marca el comienzo de una brutal guerra civil, un conflicto en el que Julius utilizó sus tácticas militares y políticas con efectos devastadores. Después de una serie de sangrientas batallas, Julio salió victorioso y fue declarado dictador. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por importantes reformas, incluida la introducción del calendario juliano, y la concesión de la ciudadanía romana a los habitantes de Italia. Pero sus políticas revolucionarias provocaron profundas divisiones dentro de las clases dominantes romanas. Al verlo como un populista que había subvertido la república, un grupo de senadores conspiró para asesinarlo. En los idus de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado a puñaladas. Pero la brutalidad de su muerte no pudo borrar su impacto. Su vida transformó la República Romana en un imperio autocrático, preparando el escenario para el reinado de su sobrino nieto, Augusto, e inaugurando un legado político y cultural que impactaría al mundo en los siglos venideros. Desde los pasillos del poder hasta las páginas de literatura, Julio César sigue siendo una figura de importancia incomparable. La dictadura de César allanó el camino para la tiranía de los emperadores romanos. Pero también ofreció un símbolo potente en la posterior República Romana. Durante las guerras civiles, tras la muerte de Julio César, su sobrino nieto y heredero adoptivo Octaviano, adoptaría el nombre de Augusto y, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, se convertiría en el primer emperador romano, estableciendo el gobierno de emperadores conocido como Principado. Mediante el cual el emperador disfrazó su poder autocrático bajo las formas constitucionales de la República Romana. Después de su asesinato, Julio César alcanzó una imagen divina en el mundo romano. Se erigieron templos en su nombre y el Senado lo proclamó Divus, un dios. Esta fue también otra época dorada para la literatura y la poesía gracias a la paz traída por Augusto, líder de Roma tras la muerte de César. Y además, las batallas y diseños de Julio César inspiraron muchas obras literarias durante esta época en el escenario del mundo romano, alcanzando una influencia divina y eterna en el mundo literario venidero. La vida de Julio César es un testimonio del poder de la voluntad, la estrategia y la ambición. Nacido en una familia aristocrática poderosa pero en decadencia, luchó contra viento y marea, tanto heredada como creada, para forjar una vida de importancia inquebrantable. El legado de Julio César como una de las figuras más influyentes de la historia mundial es indiscutible. Su nombre, y la misma palabra César, se convirtió en el título imperial en numerosos idiomas. Está claro que la influencia de Julio en el mundo no murió cuando él lo hizo, sino que cobró vida, creciendo y dando forma a los siglos venideros. Julio César cambió el curso de la historia de una manera que pocos humanos lo han hecho. Su vida estuvo marcada no solo por los títulos que ostentaba o las tierras que conquistó, sino también por su profunda comprensión del poder, y su carismática y despiadada búsqueda del mismo. Sus monumentales logros durante su vida, y las trascendentales consecuencias de su muerte confirman la importancia duradera de su impacto en la civilización. La época de Julio César dio a la República Romana un marco institucional que sobrevivió durante siglos. Julio no fue simplemente un conquistador, ni fue simplemente un líder de hombres. Formó parte de una progresión histórica tumultuosa, multifacética y, a menudo, catastrófica. El nombre Julio César representa un hombre y un período histórico al unísono, un período plagado de cambios profundos, emocionantes y tumultuosos, y un hombre cuya vida igualmente activa, colorida y fatídica dejó para siempre su huella en esa era dinámica. Desde niño, Julio César exhibió cualidades que moldearían su vida adulta. Tenía confianza y decisión a la hora de tomar decisiones. Como líder militar y político, fue innovador, valiente y un excelente estratega. Su extraordinaria visión y energía le permitieron realizar destacadas campañas militares e implementar reformas políticas y sociales que afectaron dramáticamente el curso de la historia romana, y lo distinguieron como un hombre de liderazgo inigualable. Escenas icónicas como el famoso cruce del Rubicón de César proporcionan una imagen decidida del hombre y su época.
Según el derecho romano, ningún general podía llevar a su ejército a través del río Rubicón hacia Italia. Hacerlo representó una declaración directa de guerra al Estado romano. Cruzar el Rubicón, entonces, fue una decisión irreversible, un punto sin retorno. Fue un acto que requirió una determinación inquebrantable y un sentido inquebrantable del destino. La conquista de la Galia por César fue otro esfuerzo gigantesco que ejemplificó la brillantez del hombre como táctico y su energía y determinación ilimitadas. Sus comentarios sobre las guerras de las Galias todavía se consideran clásicos de la literatura militar y ofrecen información sorprendente sobre sus campañas. Las complejidades y dificultades inherentes a su gobierno eran muchas y el costo a menudo muy alto. La capacidad de César para motivar a sus subordinados, planificar y ejecutar estrategias militares complejas y efectivas y la velocidad con la que aprovechó nuevas oportunidades en la batalla fueron asombrosas. Su gobierno como dictador iluminó su perdurable imagen de héroe populista. Sus reformas, principalmente relacionadas con la distribución de tierras a los pobres, estuvieron impregnadas del lenguaje de la justicia y la igualdad. Su estilo autocrático, sin embargo, condujo inevitablemente a su caída. Una conspiración de senadores puso fin a su vida, pero su asesinato conspirativo elevó irónicamente su estatus al de divinidad divina. Julio César creía inquebrantablemente en su destino. Esta creencia lo llevó, con una sola cabeza, casi al borde mismo de la unificación del mundo bajo su gobierno. Julio César siempre será recordado como el hombre del destino, título del que parece hacerse eco en cada palabra de su controvertido ascenso al poder. El calendario juliano que reformó fue utilizado en el mundo europeo durante más de 1600 años, hasta 1582 cuando el Papa Gregorio XIII lo reemplazó por el actual calendario gregoriano. En el umbral de establecerse como el Señor Supremo del mundo conocido, la vida de Julio César se vio truncada de la manera más dramática y, por lo tanto, al igual que el calendario que reformó, sigue siendo una entidad perpetua, que vive vívidamente en los anales de la historia y los corazones de innumerables admiradores. A pesar de las victorias completas en Egipto, la ambición de César fue llevada, y arruinada aún más por dos personajes importantes de la historia romana, Marco Antonio y Cleopatra. Juntos, ambos animales desataron una serie de acontecimientos políticos que aún no han sido superados en complejidad y dramatismo. Aprovechando fabulosamente y aprovechando los logros y aventuras de Julio, el mundo fue testigo de guerras continentales de dimensiones colosales, y de una historia de amor que no encontró paralelo en ningún otro tiempo o lugar. Las críticas a Julio, algunas expresadas por sus contemporáneos y otras registradas por historiadores posteriores, a menudo parecen estar dirigidas tanto a su carácter como a sus acciones. La queja suele referirse a su aparente confianza en sí mismo en su destino, y su tendencia a apostar todo por él. Ante la elección y los sacrificios que esto conlleva, muchos hombres retroceden y juegan a salvo. Julio, sin embargo, siempre abrazó la peligrosa ruta. Puede que sus críticos tengan razón, pero ni Julio César ni la propia Roma estuvieron nunca dispuestos a tolerar lo segundo mejor. De todos los caminos que Julio podría haber tomado, estaba destinado a elegir el que conduciría a un resultado que moldearía el curso de los acontecimientos, y la historia de una manera que ninguno de sus contemporáneos podría haber anticipado. Su vida, entrelazada con la de la República Romana, nos ofrece un retrato audaz y fascinante de una civilización en un estado de profunda transformación. Y aunque no estuvo exenta de errores y desastres, la vida de César ilumina un período en el que la colisión de la ambición personal y el impulso político resultó en el reordenamiento de la sociedad a una escala que continúa asombrándonos. Incluso en la muerte, Julio César confundió a sus adversarios y obtuvo su mayor victoria. Asesinado por sus pares, su sobrino nieto, Augusto, lo adoptó al estatus de entidad divina, alcanzando así un estatus igual o superior al propio Augusto. César sigue siendo el símbolo más potente del poder político romano, y de la gestión de la imagen pública en el sentido más amplio posible. Hasta la fecha, sigue siendo la encarnación suprema de la gloria y el poder. El hecho de que Julio César todavía atraiga la atención del mundo muchos siglos después de su muerte dice algo sobre el tipo de vida que vivió. Las preguntas sobre sus ambiciones, sobre sus motivaciones, sobre su vida, sobre sus objetivos, sobre su carácter, sobre sus estrategias, tanto militares como políticas, sirven para ilustrar que además de los elogios y los monumentos, lo que realmente ha legado a la posteridad, el relato más claro, más instructivo y, sin embargo, a su manera, el más tentador de su propia vida. En su carrera política, en su vida personal, en su literatura, César fue la figura dominante de su tiempo, un faro de valentía para sus seguidores, y un espectro de miedo para sus enemigos. Sobre ninguna otra figura pública se puede afirmar de hecho. Este hombre vivió, respiró, luchó y murió por sus sueños. Con sus palabras y sus acciones, pudo llevar a los ciudadanos a un nivel cultural que, hasta entonces, había desafiado los máximos esfuerzos de sus predecesores y de sus propios contemporáneos. El resultado fue una sociedad que, si no enteramente igualitaria y justa, al menos avanzaba en esa dirección, y al hacerlo, no desde los dictados de algún código moral externo o credo filosófico, sino desde ese gran cuerpo de opiniones y sentimientos, basado en la experiencia de la multitud.
Inteligente, ingenioso, seguro de sí mismo e innegablemente carismático, no cabe duda de que Julio César seguirá siendo una figura convincente durante los siglos venideros. La historia de Julio César plantea más preguntas de las que responde. Es la historia de un hombre que soñó y, según sus cálculos, tenía el talento para cumplir ese sueño. Es la historia de un hombre que eligió, e insistió en que, utilizara la civilización más grande que se había creado hasta ahora como depósito simbólico de su gloria. También es la historia de un hombre que podía contar con ser adorado tanto como con ser despreciado. Al final, el final muy largo del curso que se ha fijado, ¿puede un hombre decir acerca del prolongado desastre de una existencia que no podría haber vivido una vida mejor? O la ambición misma, la ambición desmesurada, peligrosa, incontrolable y finalmente autodestructiva que fue la fuerza impulsora de esa vida, ¿le ocultará esta terrible verdad? ¿Qué significa decir que algo como la vida de Julio César fue un éxito? Y, sin embargo, ¿no es eso lo que todos queremos en secreto, de una forma u otra, ser inmortales como lo fue César, para ser recordados mientras haya hombres que respiren la vida, y más lejos aún? Para bien o para mal, la complejidad del hombre Julio César todavía es estudiada por innumerables ojos humanos y recibe vida por innumerables lenguas humanas. Ya sea un ángel o un demonio, un salvador o un usurpador, la vida de Julio César es un testimonio del potencial y el ingenio humanos. Es un recordatorio de que un hombre, armado con una fe inquebrantable en sí mismo, una creencia inquebrantable en su destino, y una determinación férrea de ver ese destino realizado, puede desempeñar un papel importante en la configuración del futuro de su pueblo, y en el cambio del curso de la humanidad. Historia.